Les entrego el parcial para que se lo lleven, para que revean su situación, sobre todo los que han recuperado, porque no ha variado mucho. Las preguntas eran prácticamente las mismas. Eran 3 temas, de los cuales la recuperación era un mix de 3 temas. O sea, las preguntas, los que recuperan están abrochados para que vean que las preguntas que tienen en el primer parcial y las que tienen en la recuperación, si son 20 preguntas, 10 deben ser iguales. Y volvieron a contestar mal. O sea, lo que aprobaron con justo, digamos. O sea, no quiero, tengo que ver ahí cómo puede ser que una semana de diferencia y vuelven a meter la pata con la misma pregunta que ya la habían visto. O sea, tienen que replantearse ahí porque hay preguntas que en el final no se pueden obviar, como actúa el citrato, no sé, vía extrínseca, el TP para la vía extrínseca, el CPTT para la vía intrínseca, el RIN, para qué sirve el RIN, todas esas cosas son fundamentales, entonces no se pueden pasar sin saber eso. Ahora lo que vamos a ver es sistema fibrinolítico. Entonces, para repasar un poco, ustedes tienen una hemostasia primaria, involucraba las plaquetas y el endotelio. Venía la hemostasia secundaria con los factores de coagulación que se activaban y en una vía extrínseca, en una vía intrínseca, y todo terminaba en una vía final común. El objetivo de esa vía final común y el objetivo de que tengan dos entradas, digamos, 2 cascadas de coagulación, una intrínseca y una extrínseca, es que yo tenga mayor posibilidad de activar la trombina, porque la trombina es lo que más importa aquí, digamos. Que se active la trombina es fundamental y que se active en mucha cantidad, en milésimas de segundo. Y entonces tenemos 2 vías para activar mucha trombina en pocos segundos, en milésimas de segundo, para que esa trombina pueda actuar sobre el fibrinógeno y convertirlo en fibrina. La fibrina formada es como, ustedes imagínense, como una soga, como una red, como un elástico que engloba todo lo que es el coágulo y lo solidifica, digamos. Tenía una pregunta ahí donde la fibrina, que es en un primer momento soluble, viene el factor 13 y la convierte en fibrina insoluble. Si yo no tengo el factor 13 que haga ese paso, esa fibrina, ese coágulo se puede romper y entonces vuelve la hemorragia y no sirve de nada todo lo anterior, ¿sí? O sea, obviamente que la hemorragia va a tardar un tiempo en regresar, pero esa fibrina no se va a convertir en sólida. Tiene que sí o sí estar el factor 13 para hacer ese paso, esa conversión de fibrina soluble en insoluble. Y una vez que yo tengo la fibrina insoluble, ahí recién tengo terminado el proceso de coagulación. ¿Sí? Ese coágulo va a ser definitivo y va a ser un coágulo sólido, ¿sí? Ahí ya no hay forma de revertir eso. Entonces, una vez que yo tengo formado ese coágulo sólido, esa fibrina sólida, se activa el sistema fibrinolítico. ¿Por qué? Porque no es suficiente con que el coágulo contenga la hemorragia, sino que también hay una reparación del vaso sanguíneo para que la superficie quede lisa y la sangre pueda circular. Si el sistema fibrinolítico no actúa reparando esa superficie, la sangre va a circular y va a chocar con ese coágulo y se va a producir una turbulencia en el vaso sanguíneo. Y entonces, esa turbulencia va a seguir formando coágulos en otros sectores, que esos coágulos ya van a ser patológicos. Ya no se va a tratar de una reparación, sino que va a producir una patología. Entonces, sí o sí el sistema fibrinolítico tiene que actuar. La hemostasia es un equilibrio entre trombosis y fibrinólisis. En una clase yo les puse, ese equilibrio siempre se tiene que mantener. Entonces, el sistema fibrinolítico
repara el tejido para que la superficie del vaso sanguíneo vuelva a ser lisa y la sangre circule, como si nada hubiera pasado, ¿sí? Entonces el tejido queda perfectamente reparado. ¿Y quién hace ese trabajo? La enzima plasmina. Así como de la cascada de coagulación, la trombina es la enzima estrella, en el sistema fibrinolítico es la plasmina. Y la plasmina circula en el plasma de forma inactiva y se llama plasminógeno. Se produce en el hígado igual que todos los factores de coagulación. Entonces el plasminógeno se activa a plasmina. ¿Cuándo se va a activar? Digamos, cuando yo tenga en presencia de fibrina, digamos. Ese plasminógeno está siempre inactivo porque la plasmina, una vez que se activa, es una enzima muy potente y puede actuar sobre estructuras distintas a la fibrina y producir otros daños colaterales que no tienen nada que ver con la reparación del tejido. Entonces, el plasminógeno se activa a plasmina por medio del TPA. El TPA es el activador del plasminógeno. Entonces, el TPA viene de la célula endotelial que se ha roto, se libera y actúa sobre el plasminógeno, convirtiéndolo a plasmina. Y la plasmina es la forma activa, ¿sí? Es la enzima que va a romper la fibrina insoluble. ¿Y qué va a pasar cuando se rompa esa fibrina insoluble? Se van a producir, es como una tijera que corta. Si ustedes imagínense eso, no sé qué es. Y esos circulitos que están acá con números vienen en la plasmina y van rompiendo en pedazos, ¿sí? Entonces dentro de esos pedazos que corta la plasmina tenemos los dímeros D, que serían el 18 y el 20, supongo va a ser de acá el 27, el 30 y así, ¿sí? Entonces esos dímeros D me sirven a mí como diagnóstico porque yo lo puedo detectar en sangre. Ya habíamos hablado de esto en la clase pasada. El dímero D se hace a partir de la muestra del citrato, la misma que el PP y el KPT, la misma que el fibrinógeno, y eso también era una pregunta, es la misma muestra. Entonces, se usa mucho el dímero D en situaciones de emergencia, en la guardia, en la terapia, se usa en el COVID, se usa mucho hoy en día porque cuando yo detecto presencia de dímero D en sangre o en plasma, digamos, significa que hay una fibrina formada en algún sector del organismo que se está rompiendo por acción de la plasmina. Una vez que se forma fibrina, se activa también la plasmina. O sea, la plasmina siempre se va a activar en presencia de fibrina, porque yo tengo que mantener el equilibrio. Si ha formado un coágulo, bueno, entonces yo tengo que romperlo. Entonces se activan casi simultáneamente. Si bien en un momento es beneficioso que se forme un coágulo, ese coágulo también puede ser nocivo si sigue ahí y no se rompe. Entonces sí o sí necesito yo qué es lo que pasa cuando se forma un coágulo patológico en el sistema, en los vasos sanguíneos. La plasmina trata de romper ese coágulo, ¿sí? Para desobstruir alguna arteria o alguna vena que ese coágulo esté ahí. Entonces se activa la plasmina y libera esos dímeros D a la sangre. Y yo lo puedo captar, esos dímeros D, o sea, los puedo detectar en el laboratorio. Y al médico le sirve eso para saber, hacer un diagnóstico y decir sí, efectivamente hay un coágulo en algún lugar que está causando ese problema. Y entonces aplica una terapia de acuerdo a ese valor de dímero D. Entonces dentro de los productos de degradación de la fibrina está el dímero D y por supuesto que hay otros también. Pero el dímero D es el que tiene más importancia en el laboratorio. Y es el que ustedes tienen que conocer de dónde viene y qué es lo que significa y cuándo lo uso. Y qué muestra uso, por supuesto. Entonces, el sistema fibrinolítico, y ahí una vez que actúa la plasmina y rompe la fibrina y el tejido queda reparado, recién termina el proceso de reparación y ya se detiene la hemorragia. Entonces ahí queda como que
no pasó nada, digamos, ya no hay hemorragia, ya no hay obstrucción de ningún coágulo y queda la superficie del vaso sanguíneo lisa para que la sangre pueda seguir circulando. También tenemos otro, entonces el TPA es el activador del plasminógeno. También hay otro con menos importancia que es el UPA, que se produce a nivel renal y actúa a nivel renal, digamos, para impedir y proteger ese órgano. Pero ese es menos importante, pero igual yo lo puse en la clase. Y otro tema, entonces, ¿está claro hasta ahí? Sí. Otro tema es inhibidor fisiológico. ¿Qué pasa cuando se activa, que es la clase que le mandé hoy? Al sistema fibrinolítico le había mandado hace un tiempo, pero no entró en el parcial porque era demasiado contenido. Entonces, el sistema fibrinolítico va para el segundo. Y también inhibidores que vamos a ver ahora. Los inhibidores fisiológicos más importantes son 3. Hola, profe. Hola. ¿Quiénes son? ¿Cuál es la función de los inhibidores? También son enzimas, proteínas que se forman en el hígado, ¿sí? Y que circulan en el plasma, y su función es justamente inhibir la coagulación, porque una vez que la coagulación se ha activado, se activan millones y millones de moléculas de trombina, esa trombina puede escapar fuera del sitio donde se está produciendo la coagulación, puede escapar activa a un lado y producir algún otro daño en otro tejido. Entonces, lo que hacen los inhibidores es captar esas moléculas activas y la inhiben, ¿sí? Para que no actúen en otro sitio, y también para contener la coagulación en el sitio que a mí me interesa que se forme el coágulo, porque si una vez que se activa la coagulación no se detiene, ¿sí? Se activa, se activa, se activa. Esto es un proceso que se hace, que se activan millones de moléculas en milésimas de segundo y sigue, continúa, no sabe cuándo detenerse. Pero hay un momento que tiene que detenerse, y entonces los inhibidores es ahí donde actúan, inhibiendo ya a las moléculas activas. Siempre inhiben las moléculas activas, no inhiben a los factores de coagulación que están inactivos, porque están inactivos, ya no necesito que lo inhiban. Una vez que se activan, ahí sí es cuando se produce, cuando tienen importancia los inhibidores, y es cuando van a actuar. El primer inhibidor es la antitrombina. La antitrombina, como su nombre lo dice, antitrombina, ¿a quién puede inhibir? A la trombina. A la trombina, exactamente. Entonces, tiene su acción sobre la antitrombina. Pero sobre todo, es importante porque se usa, la antitrombina se usa en tratamientos, ¿cómo puedo decir? Se usa cuando, aquí la importancia es cuando estamos en presencia de heparina. Ustedes saben que la heparina es un anticoagulante que se usa en el laboratorio. ¿Para qué se usa la heparina? Así como usamos el ETA, el citrato. Para determinaciones químicas. Para la química clínica. Sería la glucosa, sobre la plastilina, ácido úrico, colesterol, triglicéridos, no sé qué más. Bueno, todos esos metabolitos. ¿Por qué no se usa la heparina para el hemograma, por ejemplo? Porque la heparina me produce plaquetopenia, me baja las plaquetas, no conserva la morfología celular, entonces no lo puedo usar para el hemograma. Sí funciona bien con la química clínica porque no interfiere con esas determinaciones. Entonces yo lo puedo usar muy bien para eso. No la puedo usar para la coagulación porque ya los métodos están estandarizados para usar el citrato, porque el citrato inhibe el calcio, es quelante de calcio, y yo ya el TP y el KPTT ya son procesos que después le pongo el calcio, ya está de esa forma, digamos. No se puede usar heparina para hacer un coagulograma.
Entonces la heparina funciona bien para ciertas determinaciones de química clínica. ¿Y cómo actúa esa heparina en ese tubo de plástico como anticoagulante? De la misma forma que actúa sobre una persona cuando está en tratamiento con heparina. La heparina es el único anticoagulante que usamos en el laboratorio y como una terapia, así como un fármaco. Es inyectable, se usa como intravenosa, digamos, porque no es pastilla, siempre se usa porque es un líquido que viene en un frasquito. Entonces, la heparina es la primera línea de la terapia cuando un paciente está bajo sospecha de un evento que involucre un coágulo patológico que se haya formado en los vasos sanguíneos. Entonces, cuando el médico sospecha y cuando el dímero D es positivo, entonces ahí aplica la heparina como terapia. ¿Y cómo actúa la heparina en un paciente? La heparina se une a la antitrombina, tiene una afinidad y potencia 1000 veces más la acción de la antitrombina sobre la trombina. Es como un sándwich, digamos, un sándwich. Tenemos la heparina, se une a la antitrombina y la antitrombina se une a la trombina y la inhibe. Si queda inhibida la trombina de forma irreversible, ya no puede formar más coágulos, o sea, no puede formar más fibrina. Entonces, un paciente que tenga un coágulo formado, al evitar, siempre que se forman coágulos, se van a seguir formando, digamos, un proceso que continúa. Para evitar que se formen más coágulos, le ponen heparina, ¿sí? Y tenemos dos tipos de heparina. La heparina de bajo peso molecular o heparina fraccionada y la heparina de alto peso molecular. Y volvemos al esquema si yo tengo la heparina, ustedes imagínense la heparina de alto peso molecular es toda la cadena amarilla. Y la heparina fraccionada sería la mitad, digamos, de la, ¿sí? ¿Y cuál es la diferencia entre una y la otra? La heparina fraccionada o de bajo peso molecular solo inhibe al factor 10. Solo tiene acción, inhibe al factor 10. En cambio, la heparina de alto peso molecular o heparina no fraccionada inhibe al factor 10 y también inhibe a la trombina, uniéndose siempre a la antitrombina, ¿no? Es un sándwich, acuérdense que hay 3 elementos para que actúe la heparina. Entonces, el médico puede decidir usar una o la otra. No es una mejor que la otra, sino que de acuerdo a la patología o a la disponibilidad de la farmacia, puede usar una heparina o la otra. Pero entonces siempre que se usa heparina se usa antitrombina. Siempre que haya heparina, la heparina se une a la antitrombina y la antitrombina inhibe al factor 10 y también inhibe a la trombina. O sea, siempre están las dos. Entonces, bueno, ese mismo fundamento es el fundamento que se usa en el tubo de plástico que se usa como anticoagulante para las determinaciones de química clínica. O sea, es lo mismo. ¿Cómo actúa el ETA? Quedando el calcio. ¿Cómo actúa el citrato? Quedando el calcio. ¿Cómo actúa la heparina? Se une a la antitrombina de esa sangre, de ese paciente que usted traiga sangre, se une a la antitrombina existente en esa muestra e inhiben a la trombina para que no coagule y entonces actúa como un anticoagulante. ¿Entienden? Es lo mismo fundamento en una persona y en un tubo. Es la única anticoagulante que se usa para las dos cosas. Y entonces, una vez que el médico le dio ese tratamiento con heparina al paciente, que es una urgencia, una emergencia, ¿sí?, para salvarle la vida, una vez que le aplicó ese tratamiento con heparina, ¿cómo sabe él cuánta heparina tiene que aplicarle a un paciente? Habíamos visto antes del primer parcial que el RIN es lo que se usa, el parámetro que se usa para la terapia con anticoagulantes orales. Y también era una pregunta del parcial. Nosotros teníamos, hola.
el RIN, se usa cuando el médico quiere saber si el anticoagulante oral, o sea, en pastillas que toma esa persona, ese paciente, está bien la dosis, si lo toma bien, porque a veces toman, se olvidan de tomar, o a veces toman los dos juntos, bueno. Siempre un paciente que está en tratamiento con anticoagulantes corre el riesgo de hemorragia. Entonces no es que le va a poner una dosis a lo loco, así como quiere, no. Hay una dosis que tiene que respetar de acuerdo al peso, al sexo de la persona, y eso lo calculan. Pero cada metabolismo es diferente. Entonces, ¿cómo sabe el médico si la dosis que está aplicando es una dosis terapéutica? O sea, una dosis que le va a actuar como una terapia, como algo que le va a hacer bien, y no como algo que le va a hacer nocivo y va a hacer que se desangre, ¿sí? Entonces, ¿cómo seguimos el tratamiento de las heparinas? Con el KPTT, ¿sí? El TP y la actividad y el RIN me servían para la terapia con anticoagulantes orales. Y el KPTT me sirve para la terapia con heparina. Supóngase que un KPTT tiene un valor de referencia de entre 30 y 40 segundos, dependiendo de cada laboratorio. Cuando los pacientes están con la heparina, ese valor se duplica o se triplica, o a veces no coagula directamente. ¿Sí? Hay muchas veces que repiten y repiten el KPTT, van a sacar nueva muestra, bueno, hacen de todo, tratando de buscar el error, y es realmente que está con mucha dosis de heparina, entonces no coagula. Entonces baja la dosis de heparina porque no puede ser, bueno, hay un riesgo de que pueda desangrarse ese paciente, entonces baja la dosis de acuerdo a ese valor de KPTT que ustedes, por eso estudiamos nosotros hemostasis, y ustedes tienen esta materia, porque hay muchos hoy en día eventos que involucran un tratamiento con heparina, que involucran un tratamiento con anticoagulantes, y por eso ustedes tienen que saber qué muestra se usa, cuándo usamos la muestra, qué precauciones van a tener para tomar la muestra. Son pacientes anticoagulados que están en riesgo siempre en el límite de desangrarse o de tener una hemorragia. Entonces, si le hacemos una punción, hay que tener cuidado. Bueno, entonces la antitrombina es un inhibidor fisiológico. Si digo fisiológico es porque nosotros lo tenemos en nuestro organismo, lo produce el hígado. Su función es inhibir a la trombina, y también se aprovecha esa existencia de ese inhibidor para el tratamiento con heparina, ¿sí? Y tenemos 2 heparinas disponibles en la farmacología, de bajo peso molecular y de alto peso molecular, o fraccionada, no fraccionada, el mismo, digamos. Y se usan en el laboratorio también como anticoagulante para la química clínica, y se usa también como terapia. Otros inhibidores son la proteína C y la proteína S. Son inhibidores fisiológicos, también producidos por el hígado, son dependientes de vitamina K, igual que los factores 2, 7, 9 y 10, que también era una pregunta. Son dependientes de vitamina K, y su función es inhibir al cofactor 5 y al 8 activados, ¿sí? Siempre inhiben a factores activados. Entonces, ¿el factor 8, profe? sí, el 8 activado y el 5 activado. La proteína C, digamos, se activa cuando se une a una proteína que está en la membrana de la célula endotelial. Se une a esa proteína que se llama trombomodulina y se activa. ¿La C? Sí. Y la S, digamos, lo que hace es potenciar la acción de la proteína C, digamos, es como un cofactor. Las dos actúan juntas. Y las dos actúan juntas para inhibir al 8 y al 5. Y por último, el TFPI, que es un inhibidor de la vía del factor tisular, o sea, de la vía extrínseca.
¿Sí? Entonces tenemos distintos niveles de inhibición. Tenemos la antitrombina, inhibe la trombina, inhibición del factor 5 y del 8, y ahora vamos a inhibir la vía extrínseca. El TFPI inhibe al factor 7 y al factor tisular cuando ya están unidos. Y inhibe a ese complejo, digamos. Siempre inhibe a factores activados. Entonces, de esa forma, con los inhibidores fisiológicos, yo me aseguro de que una vez que la cascada de coagulación se activó, los inhibidores detienen las reacciones para que se detenga la cascada de coagulación y no continúe. Si no, el proceso continúa y se va formando coágulos en distintos sectores que no me interesan a mí. Entonces actúan los inhibidores. Y los inhibidores y el sistema fibrinolítico, entonces, son importantes para que termine todo el proceso. Y aquí termina todo lo que es fisiología normal de la hemostasia. Y en la próxima clase tenemos ya las enfermedades, que son dos tipos de enfermedades que nos interesan en la hemostasia. Para entender las enfermedades tenemos que entender todo esto que vimos hasta ahora, porque ustedes van a ver que en todas las enfermedades hay un factor faltante, un factor deficiente, algo que no se une, un inhibidor que no está, un inhibidor que está de más, algo que está fuera del equilibrio. Entonces tenemos o una trombosis o una hemorragia, ¿sí? Y son enfermedades bastante comunes y son, seguramente ustedes cuando trabajan en el laboratorio van a enfrentar estos casos y tienen que, se van a acordar de todo lo que yo les decía. Bueno, alguien nos puso la proteína C, a veces son inhibidores, actúan juntas. La proteína C se une a un receptor de membrana del endotelio y se activa. Por supuesto que todo esto ocurre en la zona de lesión. Y una vez que se activa la proteína C, también la proteína S, que se suma a la proteína C para amplificar su acción de inhibición sobre el 5 y sobre el 8 activado. No sé quién me preguntaba esto. ¿Entendés? ¿Qué más? Sí, siempre los inhibidores actúan sobre los cofactores, sobre los factores activados. No necesito inhibir cuando están inactivos. Esto depende, decía que los inhibidores activan para que termine el proceso de coagulación, Sí. para que se detenga. Claro. ¿Qué más? Bueno.